Buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer Marcos 12, del 1 al 44. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le recibiesen de estos del fruto de la viña. Mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también lo enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este mataron. Y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo un hijo suyo amado, le envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquellas parábolas. Pero también a la multitud, y dejándole, se fueron y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que los sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos y le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie. ¿Por qué no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios? ¿Es lícito dar tributo al César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vean. Ellos se la trajeron y le dijo: ¿de quién es esta imagen en la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguna muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se casase con ella, y levantando la descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. Al primero lo tomó esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. El tercero de la misma manera, y así los 7, y ninguno dejaron descendencia. Después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en el cielo. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído el libro de Moisés, cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Acercándose a uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro afuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino. Y ya ninguno osaba preguntarle. Enseñando Jesús en el templo decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo: el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor,
¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas que gustan andar con largas ropas y llaman las salutaciones en la plaza y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento, toda su comida. Mire qué impresionante tenemos hoy para leer en Marcos 12. Jesús empieza con varias parábolas para tratar de explicar lo que ha pasado, cómo han mandado personas, las han decapitado, las han matado, y cómo el dueño de esa viña trató la manera de poder rescatar lo que ahí estaba, pero lastimosamente hasta el propio hijo lo mataron. Y ese es el ejemplo de lo que nosotros hicimos con Jesús. También nuestro Señor nos recuerda qué es lo más importante en toda la Biblia, en toda la vida, y es amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, y mire, con todo. Y eso es algo tan importante porque nosotros lo damos por sentado, pero no lo vivimos. Y en el momento que nosotros aprendemos a vivir de esa manera a Dios, mire, aprendemos también de que las personas que tenemos a la par, las personas que están enfrente, son también hijos de Dios, y por ende nosotros tenemos que respetar, querer a las personas como a nosotros mismos también. Y ese es parte del desafío, aprender a querernos sanamente. Ni creernos más que los demás, pero tampoco creernos menos. Es una medida justa para sentirnos bien con esa identidad propia que podemos tener de cómo nosotros somos. Luchar por crecer, porque la competencia no es contra el vecino, la competencia es contra nosotros mismos para alcanzar ser nuestra mejor versión. Y eso es parte de lo que Dios nos habla, de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, pero también al prójimo como a nosotros mismos. De nada sirve querer a la persona que está enfrente si nosotros no nos valoramos de primero a nosotros mismos. Mire cómo los escribas, los fariseos y esas personas religiosas tratan de tentar astutamente a Jesús, pero Jesús siempre contesta con ese nivel de sabiduría que ya no permite que le puedan seguir haciendo preguntas, porque los que preguntan se terminan quedando mal parados de tratar de ofender, de tratar de como hacer quedar mal a Jesús. Y esto es algo que hasta el día de hoy, personas que son utilizadas por Dios de diferente forma, pero que tal vez no sacaron su curso de teología en Harvard, son vistas como personas que probablemente no saben, sin saber que Dios ha utilizado personas en toda la historia. Personas que probablemente no tienen la mejor preparación, pero es que no se trata de la persona, se trata de que aprendamos que Dios puede utilizar a todo el mundo para llevar su mensaje de diferentes formas. Y eso es algo que nosotros todavía hoy por hoy seguimos juzgando, seguimos sin entender que no se trata de ser como fariseos, se trata de ser como Jesús, con esa humildad, con esa mansedumbre, con ese amor, con esa misericordia, con esa gracia, así como lo hizo Jesús, pero ¿con quién? Con nuestro prójimo también. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a seguir adelante, que nos ayudes, Padre, con tu palabra, que aprendamos a través de todo el manual del fabricante a poder alcanzar esa versión que tú diseñaste. Te amamos, te bendecimos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.